Avanzábamos al comienzo del programa. Solo el 30% de los encuestados en esa encuesta de Sigma 2 para el mundo, solo los jóvenes entre 18 y 44 años, encuestados afirman que en su intención está tener hijos. Pero ¿qué es lo que pasa con casi el 70% restante? O sobre todo, ¿cuáles son los factores que les llevan a decir que no se plantean o que no está entre sus prioridades el tener hijos? De esto vamos a hablar con nuestros tertulianos. Hoy hemos invitado al abogado Alonso Orenes. Muy buenas tardes, Alonso, bienvenido al programa. Tengo a mi derecha al doctor en Antropología Social, Pedro Juan Martín. Pedro Juan, muy buenas tardes. Bienvenido. A publicista y mamá, Teresa López. Teresa, qué importante también tener tu testimonio. Y al economista Fran Coll. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, encantado. Y bienvenidos. Bueno, pues voy a empezar por aquí mismo, si te parece, Fran, porque decíamos antes off the record, ¿no? ¿Cómo afecta si esa encuesta es real, si esa encuesta al final es una realidad? ¿Cómo afectaría a la economía del país que solo el 30% de los jóvenes quieran tener hijos? Pues a ver, hay que empezar diciendo, yo creo que abriendo el melón más importante que tenemos en nuestra economía, y es que afectaría principalmente a la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. El sistema de pensiones, que es la mayor garantía de nuestro estado de bienestar, por así decirlo, o eso es lo que se dice, pues eso se vería muy amenazado, en tanto en cuanto contamos con un sistema de reparto basado en que los jóvenes que hoy trabajan pagan las pensiones de los que hoy están jubilados. Y claro, en una pirámide poblacional claramente invertida como la que tenemos actualmente y que llevamos cosechando desde los años 60, de los años 70, pues tienes una situación en la cual, como digo, esa escasez de jóvenes no pueden sostener esa pirámide de esa población envejecida que tiene que recibir una pensión y que se paga con las cotizaciones de esos jóvenes, y en ese sentido tendríamos una sostenibilidad del sistema que se vería muy cuestionada, ¿no? Se vería muy cuestionada, puesto que, como digo, no habría suficientes cotizantes para mantener a todos esos jubilados que tenemos. Y eso empezando por ahí, pero podemos seguir con el propio talento que es necesario para crear emprendimiento, para crear, por así decirlo, las empresas del futuro. Al final necesitamos cubrir esa tasa de reposición de empresas con emprendimientos, y en ese sentido, en eso se basa el valor de una economía. Creo que el profesor quería apuntar algo. Sí, porque la visión que nos ha dado desde el punto de vista económico ha sido excelente. Ese es uno de los grandes problemas, pero el otro problema nos viene por el aspecto social. Si los jóvenes, en este porcentaje cercano al 70%, no se plantean tener hijos, nos vamos a encontrar cercanamente una sociedad en la cual las familias van a estar siendo pequeñas, muy reducidas. Esto va a hacer, teniendo en cuenta que cada vez la esperanza de vida, que es un buen dato, en España es mayor, se prevé que en 5 años vamos a desbancar a Japón como país número 1 en esperanza de vida. Esos son los datos que se están manejando actualmente. Pero claro, ¿cuál es el precio que vamos a pagar si realmente no tenemos jóvenes que quieran tener hijos? Pues que vamos a ver personas mayores solas. Es decir, cada vez van a haber más personas mayores solas que no van a estar en la familia. Y yo sí quiero defender de aquí, desde el punto de vista social, algo importante. La familia, mientras no se demuestre lo contrario, es el verdadero sostén social, afectivo y económico de cualquier país. Es decir, que haya partidos políticos que quieran que sea el Estado el encargado, a la hora de la verdad, lo hemos podido comprobar recientemente cuando hemos tenido la crisis del 2008-2012 o la crisis del COVID-2020, que hemos podido no quebrar como país porque las familias han estado aguantando todo, desde el punto de vista afectivo, de cuidado y económico. Los abuelos... Y muy importante no olvidar también que, hablando de la familia, figura como contrapoder de un Estado que, como digo, al final la familia también es la garantía de que esa sociedad civil va a responder ante un Estado autoritario por el hecho de que tiene algo que perder, que es la familia. Como lo cual la familia también es muy importante como esa figura de contrapoder, por lo menos yo filosóficamente hago ese apunte. Y aquí sonríe Teresa, porque en cuestiones de familia, defensora a ultranza de la familia tradicional. Pero ¿cuáles son las principales barreras, problemas o preocupaciones a los que se enfrentan las familias hoy en día? ¿Qué os preocupa a vosotros como padres? Pues yo creo que cualquier persona que va a tener un hijo evidentemente quiere ser el mejor padre o la mejor madre, y eso supone una barrera pues muy grande, porque bueno, estáis hablando de
consecuencias objetivas de que no haya natalidad, pero a nivel personal, a nivel particular, yo si me pongo, por ejemplo, a hacer cuentas, me siento a pensar si me sale rentable, entre comillas, tener un hijo, evidentemente no me sale rentable, No, pero no es una disculpa. cuestión de rentabilidad, es una cuestión de disposición, una cuestión, para mi gusto, o personalmente hablando, de lanzarse, porque nunca va a ser el momento ideal para Sí. tener un hijo. Sin embargo, Alonso tiene Yo- otro punto de vista, ¿verdad? Sí, correcto. Por una parte hay un enfoque económico que no estamos dando y es que el problema de que no haya nuevas generaciones es la falta de relevo generacional. El tejido empresarial español se constituye mayormente por pymes familiares y es el tejido que sostiene al final la economía del país. Si no hay hijos que lleven las familias y que lleven las empresas, lo que está pasando ahora mismo, por lo menos en Murcia, es que están entrando muchas empresas extranjeras a invertir en el tejido empresarial murciano, comprando las empresas en su totalidad, porque las familias no tienen relevo generacional de que los hijos que tienen no se quieran dedicar o directamente que hay una falta de relevo generacional. Pero hablamos Y del lo- pequeño comercio. Pequeños y grandes comercios. Estamos hablando de empresas medianas, grandes, que son finalmente las que dan grandes servicios. Hablamos de empresas de transporte, empresas de infraestructura relevantes para el tejido empresarial, que no tienen relevo generacional de ninguna clase. Que están Y, condenadas. y están viniendo fondos extranjeros, fondos de inversión, entre otros, a comprar empresas en España. ¿Qué está pasando? Que realmente España se está quedando sin empresa propia. Sin empresa propia porque no estamos teniendo un cuidado de ese tipo y al final quien va a llevar la economía española no son los españoles. Ah, pues Sobre todo en empresas quiero relevantes. hacer un matiz ahí. Sí. Sí, y es cierto, es decir, no, muchas veces falta la voluntad, sobre todo en las empresas, en las pymes familiares. Yo creo que el contexto que deberíamos hablar de las pymes familiares, sobre todo en nuestra región, que somos la primera comunidad de toda España, la primera comunidad autónoma en porcentajes de pymes familiares. Es decir, el emprendedurismo familiar en la región de Murcia siempre se ha dado bien. ¿Cuál es el tema? El tema está muy bien, tal como lo plantea Alonso. No hay relevo generacional, pero eso no debe de ser un problema en sí mismo para la empresa, porque cada vez lo que tenemos que entender también es que no tienen por qué ser los propios familiares los que dirijan la empresa. De hecho, vemos con muchas veces la mayoría de la empresa en segunda y sobre todo en tercera generación desaparece como consecuencia de no tener una dirección Correcto. correcta a nivel empresarial y entonces pues se va intentando mantener la línea familiar y cae. Pero sí es verdad en lo que apunta el hecho de que el no haber relevo generacional hace que muchas veces ya no se quiera seguir con la empresa y muchas veces se piense más en la opción de vender que en la opción de poner un CEO profesional al frente de la misma. Pero yo quiero saber, ¿dónde queda la conciliación? Teresa, ¿a ti te es fácil conciliar tu vida familiar y laboral? ¿Crees que eso puede ser un freno, sobre todo para esas chicas encuestadas? Hombre, evidentemente sí. Lo que pasa es que yo, esta es mi opinión. Sí, siempre, A mí siempre. me da la sensación de que en general en la sociedad hay una idea de que tengo que hacer todo lo que quiero hacer en mi vida, entre comillas, antes de tener un hijo, porque tengo que viajar, tengo que desarrollarme laboralmente, si quiero emprender tengo que hacerlo antes de tener un hijo, porque parece que a la hora de tener un hijo ya tu vida para y ya eres otra persona, pero no es así. Yo personalmente, con hijos se puede viajar, con hijos puedes seguir persiguiendo tus sueños, tu trabajo ideal, porque yo tengo 24 años, faltaría más que hubiera terminado ya mi vida laboral o que no pudiera volver a viajar, sería un suicidio, la verdad. Y seguir formándote, claro. Claro. Hombre, es verdad que requiere mucha atención, que no es lo mismo, pero... ¿Y el pero- problema? ¿Y ese problema, el problema de la vivienda, Alonso? Bien, a ver. Primero, es verdad que estamos planteando el tema de tener hijos desde el punto de vista de un gasto. Es decir, tener un hijo me supone un gasto hasta que mi hijo se valga por sí mismo. Tal como está la economía, los planteamientos de que un hijo se valga por sí mismo son cada vez más lejanos porque ni siquiera la juventud es capaz de valerse por sí misma. Pero partimos de una premisa con la que no estoy de acuerdo con que un hijo es un gasto. Un hijo no es ningún gasto, un hijo es una inversión de futuro. Y todos los hijos tienen que tener en mente que tienen la obligación moral de superar a sus padres en todo. Porque quizá nuestros padres tenían unos mecanismos para llegar hasta donde han llegado, nosotros tenemos otros mucho más avanzados y rápidos para llegar y nuestros hijos tendrán otros.
Eso tienen que saberlo. Bien, partiendo de ahí, el problema de la vivienda tiene muchísimos factores. Por resumir, muchísimo. No se está construyendo por factores económicos, las promociones no son rentables y repercutir el precio a la obra nueva hace que los costes de producción y las casas sean excesivamente caras en promoción, con lo cual no tenemos capacidad de ahorro. Directamente el mercado de segunda mano se está agotando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El problema radica en que los sueldos históricamente se han revalorado un 2% cuando el coste de vida lo ha hecho mucho más por encima. Hablamos de que en España tenemos una media en que los sueldos medios de la juventud están sobre 1.800, 1.700 euros cuando el coste de vida es superior. Estamos por debajo de la media europea, tenemos una tasa de paro juvenil del 30%. Es decir, ¿cuál es el problema y en qué radica? En que no hay capacidad de ahorro de la gente joven, hay mucha incertidumbre y las causas principales de esto es el que el sistema educativo no está bien entrelazado que después con la conexión laboral. Estamos bajo un sistema educativo que sigue en carreras como Derecho, Económicas, Administración de Empresas, que son las que después al final son aplicables al tejido empresarial, siguen aplicando principios que realmente hoy en día no aplican a lo que es el mercado laboral y a lo que se necesita y a lo que se requiere. Hay una distensión muy grande entre lo que se da y lo que se necesita para que esto funcione. Entonces, con esta exposición yo creo que nos queda claro, ¿no?, que está la cosa complicada. Está complicada porque, bueno, como tenemos poquito tiempo, no quiero abrir por la línea que él ha abierto, seguir por ese camino, porque tendríamos bastante, estoy de acuerdo con matices a lo que estabas diciendo. Una mejor adecuación del sistema educativo al sistema laboral sería ideal, eso, pero hay matices ahí. Yo lo que sí quiero decir, que por sacar también algo importante, es que la mayoría de los jóvenes se han desarrollado en una cultura del no esfuerzo. Estoy completamente de acuerdo esa contigo. Cultura del no esfuerzo, el ponerle nuestra generación lo más fácil posible el proceso, está llevando a la situación en donde ha habido un giro en cuanto a los valores, donde es muy difícil realmente. Bueno, yo cuando he conocido el caso de Teresa me he quedado entusiasmado porque me parece una heroína en los tiempos que está. Yo muchas veces con mis alumnos que ya han terminado máster, incluso doctorado, con 25, 26 años, no se plantea en absoluto en los próximos 10, 15 años tener hijos. Es decir, es otra realidad. Ha habido un cambio de valores importante y sobre todo porque lo que no se está dispuesto es al sacrificio. ¿Y por qué? Porque hemos generado una cultura que no le hemos fomentado precisamente este valor. Esta es mi opinión. Eso es plenamente cierto, además estoy de acuerdo con Pedro, pero al final yo también quiero decir que se atiende mucho últimamente cuando nos entrevistan a los economistas y tal, te dice, oye, la nueva tendencia es entre los jóvenes de ahora que se lleva el co-living, o ahora el car sharing y todas estas cosas. Pues son tendencias en las cuales la precariedad se enmascara con términos inservibles, en los cuales dicen que 18 jóvenes les gusta apilarse cual muñeca rusa en una casa y vivir todos juntos y revueltos, o sea, y eso es la nueva tendencia entre los jóvenes. No, eso es precariedad enmascarada en términos modernos, spanglish, que nos gustan a todos, como decir tengo una call, tengo no sé qué, está todo muy chulo y el car sharing está muy chulo, pero no, yo lo siento en el alma, pero yo me niego a decir que a los jóvenes nos gusta hacer la ruta por la mañana, de las 8 de la mañana, y un mismo coche pasara por 5 e irnos a trabajar los 5 juntos. Nadie quiere compartir coche, nadie quiere hacer eso. Que lo quieran hacer 2 o 3, vale, pero y los jóvenes también queremos una vivienda, y ahí también hay que incidir, ¿no?, de que al final los jóvenes no estamos cambiando de forma de ver las cosas en ese sentido. Los jóvenes no somos personas que no queramos tener una vivienda en propiedad, queremos tenerla. Todo el mundo quiere una vivienda en propiedad. El problema es que no se puede comprar la vivienda en propiedad. No se puede, no hay recursos, no hay ahorro disponible, no hay mecanismos y el Estado todavía lo complica aún más con medidas que fomentan la dificultad de acceder. Es decir, en lugar de facilitar el que se incremente la oferta, que es lo que todos los economistas han dicho que hace falta, no, el Estado dice vamos a reducir la oferta e incrementar la demanda para que lo tengan aún más difícil con políticas como, por ejemplo, el cheque juvenil, todo este tipo de cosas que no ayudan nada. Si Teresa tiene algún tipo de ayuda para ser madre o algún tipo de motivación por parte del Estado o por parte de la comunidad autónoma, que tú digas, bueno, es que me están ayudando en esto. Actualmente no, pero conozco casos de gente que sí que tiene ayudas fácilmente, sin problema. ¿Vosotros tenéis una vivienda? En propiedad no.
nos Para mí gustaría, el principal evidentemente factor. estoy de acuerdo contigo que es muy difícil. Claro, pero por eso estamos que en aún ello. A así Teresa ella no le no gustaría frena. estar con su pareja y su hijo compartiendo vivienda con 8 más. Evidentemente. No, O sea, claro. es que, pero sin embargo hay gente que trata de decir que sí, que eso del co-living que nos gusta a los jóvenes. No, no nos gusta. Es precariedad enmascarada en salarios basura, en una tasa de paro juvenil que es la más elevada de la Unión Europea. Alonso puede dar el dato que lo tenía ahí. O sea, en una tasa de paro femenino que duplica la de la Unión Europea, en una temporalidad en el sector privado, pero que en el sector público se duplica, cometiendo fraude de ley a los funcionarios, el Estado generando empleo precario. O sea, es que la situación es complicada y al final yo quiero recalcar eso, ¿no? Que al final los problemas de que no quieran tener hijos no son solo culturales, sino que son problemas claramente económicos. La gente, cuando para tener un hijo, quiere, primero de todo, o la gran mayoría de mis amigos, una vivienda para poder meter a su hijo. Para poder meter a su hijo. Es que en es una los realidad. estudios hay una... perdona, No, Teresa. ahora lo digo. En los estudios hay una realidad y es que en este caso vosotros habéis formado la pareja aparte de y tenéis los hijos, vamos, es una decisión de los dos, pero aquí ha influido mucho tú y en tu condición de mujer, porque la mayoría de los estudios lo que dice es que son las mujeres precisamente, que son las que tienen más presión, no solamente social, sino también biológica, las que les preocupan más las cuestiones estructurales, porque teóricamente, y además estos son datos que podemos comprobar a nivel científico, la edad máxima en la que una mujer debería tener un hijo son 29 años. ¡Buah! Hasta los 29. Esto es así, Es así, perdonad es así. que diga, no, esto es una Pedro ha realidad. sido profesor mío y eso es así. Esto es un dato que te puedo confirmar que es así. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez esa edad ha quedado como en el olvido. Y entonces, pues están teniendo hijos a partir de los 35, 36, Y de los 37, 40. y Donde de los tienen 40. problemas y dificultades Y para donde se tenerlos. tiene que, efectivamente, se están asumiendo unos riesgos para la madre y para el Y hijo. para el niño. Entonces, claro, esto es un tema también que es importante y aquí haría falta una visión de género ayudando precisamente a dar estructura. Como tú bien decías al inicio del programa, Encarna, esto es multifactorial, hay muchos factores que intervienen, pero desde luego los estructurales como son el empleo y la vivienda son factores básicos para poder abordar este tema. Teresa. Sí, bueno, es que yo estoy un poco en desacuerdo con lo que tú dices porque no creo que sea incompatible el hecho de, por ejemplo, no tener una vivienda en propiedad con el formar una Sí, familia. no, porque... no hablaba ya solo de propiedad, sino tener una vivienda para ti y tu Ya, pareja. bueno, o sea, vale, un hábitat, vale, vale. un lugar donde tu hijo se desarrolle Pero- sin necesidad de que interfieran factores externos, como por ejemplo esa inseguridad que tendría tu hijo si, por ejemplo, se tiene que desarrollar en casa de tus padres, con donde tu pareja no puede, o incluso a veces convivir en casa de tus padres, tenéis que separar al niño de los dos padres, situaciones que se están dando en el día a día de las familias y que a lo mejor tú no vives, pero hay otras parejas que sí lo viven y que, como yo tengo amigos que tienen que ir a ver a su hijo a casa de sus suegros porque no pueden convivir con su pareja, no tienen esa suerte. Y a eso me refería. No a tenerla en propiedad, tú la tendrás alquilada y la tendrás para ti sola con tu pareja y tu hijo. Pero en este caso, estas personas no tienen esa capacidad y tienen, como digo, que el niño estar transportándolo de casa a casa para poder eso en una Pero eso convivencia. será en Quizá casos muy yo eso extremos, también lo ¿no? veo No, más pero sí, se ven sí. muchos esos Sí. casos. Yo por lo menos en mi cercanía he visto, puedo contar más de 5. Bueno, yo que pertenezco a están otra así. generación. Quizás sea una ¿no? cuestión más de estar dispuesto a sacrificar cierta comodidad en contraposición, porque, a ver, yo no es que tenga mucho dinero, no es que viva mal, tampoco tengo una vivienda digna, pero no es que tenga los lujos que a lo mejor me gustaría, evidentemente. No pienso que sea tan radical. No, si yo no he dicho de quitarte el lujo, yo estoy hablando de lo que es de, como digo, de tener por lo menos esas necesidades Esa básicas, comodidad. esos Y pilares luego estructurales. también pienso- Yo me he basado en los pilares estructurales que decía Pedro, que al final son la vivienda y el empleo, cosa que yo creo que si no tienes eso, Alonso es quería que apuntar, tener un hijo es por favor. difícil, es difícil, o sea, A ver, es complicado. Yo me he quedado en la intervención de Pedro, que me ha gustado, y pienso que efectivamente se está importando ahora la cultura de ser vago. Pero me voy a la raíz de eso. Y la pregunta es, ¿realmente los jóvenes están siendo vagos porque nuestros padres le han dado esa vida fácil? Yo discrepo. No creo que se haya instaurado la cultura del vaguismo porque eso va directamente en la naturaleza humana. Las personas somos vagas por naturaleza. Si podemos elegir en tener algo fácil o tener algo difícil, directamente vamos a elegir lo fácil si la consecuencia al final es la misma. ¿Dónde está el problema? En que no se está exigiendo. Los jóvenes, cuando están en etapa educacional, tienen una capacidad de absorción de la información y desarrollo espectacular. Un niño de 3 años te habla un idioma, directamente, o te habla varios. ¿Dónde está el problema? Y lo conozco de primera mano, porque yo soy abogado, pero conozco muy bien el sector de la educación.
porque tengo mi máster y tengo mis cosas. Y aparte tengo familiares que son maestros y me dicen, es que estamos completamente capados por la legislación para dar unos materiales hasta un punto. Tú no puedes enseñarle a leer o a escribir a un niño hasta que tenga 4 o 5 años. No puedes enseñarle antes de los 6 a contar a más del 1 al 10. Y eso es un disparate. Cuando llegan sin esa falta de retención, de capacidad de estudio y de sacrificio que tienes que inculcarles de pequeño, ¿cómo le inculcas esa capacidad de sacrificio a partir de con 12 años tienen un móvil que le está torpedeando la cabeza continuamente con estímulos innecesarios para su desarrollo profesional y personal? Claro, al final estamos, yo siento el término, pero estamos creando una fábrica de idiotas institucionalmente. Es decir, hasta que una persona no tiene capacidad de discernir propia, como es a partir de, oye, estoy en la universidad, me tengo que poner las pilas a ver qué pasa después, incluso he terminado. Porque muchos jóvenes, yo lo sé, están en la universidad justificando su propia existencia para decirle a sus padres, no, papá y mamá, yo estoy haciendo algo, estoy estudiando. Pero realmente lo hacen para justificar su propio tiempo y su propio tal, no con más de luego qué pasa cuando termino. No. Y luego cuando termino vienen las madres mías. Y falta la capacidad y la falta de talento. Yo tengo empresas y te juro que mataría por tener talento. Tengo amigos con empresas que matarían por tener talento. Y hay falta de talento porque precisamente estamos creando vagos. Vamos a ver, Alonso, escuchándote y escuchando al compañero y también a Teresa, algo bien hacemos en el sistema educativo cuando somos capaces de dar jóvenes como vosotros. No ha espabilado la vida. Ya, pero y el mercado laboral y sí, estar trabajando. No te quito esto. Que son pero, muy crack estos tres, ¿eh? pero sé que no representan a la generalidad ni mucho menos, pero lo que quiero decir que, a ver si me entiende, el tener siempre la formación no solamente es en cuanto a conocimientos, el pasar por la universidad... Es en cuanto a capacidad para saber razonar y pensar. Exactamente. Eso es. Y eso es lo que muchos profesores universitarios nos proponemos en las aulas. Es correcto. ¿Qué pasa antes de la universidad? ¿Me entiendes? No. Eso no existe. Bueno, eso no puedes decirlo así, Alonso. Hasta Alonso, que tú no lo hayas experimentado... Sistema, no, pero es que hasta la selectividad que te cualifica y te capa tu elección profesional en función de una nota, ¿en qué se barema eso? En tu capacidad retentiva. Pero a enseñar a pensar te enseñan con después. Con todo el respeto y el cariño, estamos pivotando el tema. Yo creo que podríamos reconducirnos un poco, porque si no, me parece que estamos saltando a algo que te puedo dar la razón en parte, pero en otra parte yo creo que el sistema educativo también os prepara para poder romper y tener vuestros propios pensamientos y emprender de forma distinta. Yo esta mañana tenía una reunión con un alumno mío que me ha venido de América porque había montado una startup que en España no le funcionaba, se ha ido a México, lleva dando vueltas por Sudamérica 2 años y ha venido y por fin ha cuajado su proyecto. ¿Dónde? ¿Aquí o allí? Allí, en México. ¿Y qué porcentaje de alumnos en tus años de experiencia? Muy poquito, Alonso, muy poquito. Ahí lo tienes. Ya, pero a ver si me entiendes. Pero ahí ¿Qué porcentaje de alumnos eso, quieren? Pedro, diciendo, ¿qué es lo que decís todos? En tu época estudiantil, por ejemplo, universitaria, probablemente dirías que era mucho más complicado que ahora. O sea, probablemente tus profesores eran mucho más exigentes que los profesores con los que nos topamos hoy en día, no incluyéndote a ti, sino lo que es un poco en término medio. En el término medio, tu profesor era bastante más exigente el que a ti cuando te dio empresariales o económicas. Era otro tipo de profesor. Sí, bueno, yo tengo el gusto de haberte aprobado a ti. Toma, venga. Y también a otro compañero que ha venido contigo. No, y además es que es un profesor que a mí me gusta, porque además coincido mucho con Pedro. Anda, que entra una clase con vosotros. Dejadme que voy a conectar con Sara. Sara está en la casa de una familia que ellos han decidido precisamente tener hijos, continuar con su vida, enfrentarse a las barreras que se han enfrentado nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, y se enfrentarán quienes sigan con el ciclo de la vida, y nos va a contar cómo es el día a día, pero además con un niño pequeño y con un recién nacido. Pues sí, Encarna, ellos son Ana y Ezequiel, tienen 26 y 23 años, estamos aquí intentando que no llore, que no ha llorado en todo el rato, pero bueno, esto son cosas del directo. Ellos llevaban 5 años de relación cuando decidisteis casaros hace 2 años. Sí, correcto. Nos casamos en el 22. Sí, en septiembre. Al poco tiempo de casaros llegó la primera hija, Elena. Elena, estaba por ahí. Sí, nos casamos en septiembre y a los 5 meses más o menos me quedé embarazada y en octubre nació Elena.
Y luego al poco después, a los 5 meses y medio que tenía Elena, pues vino esta señorita, Carolina. Que tiene solo 20 días. Sí, sí, el 18 de diciembre nació. Sí. Bueno, tú, Ece, también es muy joven, pero tú especialmente, que te casaste con 21 años, te quedaste embarazada también pues con 22, ¿a qué retos te han tenido que enfrentar en todo esto en tu día a día? Pues lo más así que puedo destacar sería en el tema del trabajo, porque yo, por ejemplo, cuando estuve embarazada de Elena, me encontré que me tenían que renovar y dio la casualidad que no me renovaron. Y luego cuando estaba embarazada de esta, pues también dio la casualidad de que no me renovaron. No sé si fue directamente, o sea, porque decirme claramente no te hemos renovado porque estás embarazada, eso no es. Pero La casualidad, ¿no? En ese... de que los dos embarazos me han tenido que renovar el contrato en 2 trabajos diferentes y no ha sido el caso, ya no lo sé. Pero eso es principalmente. Hemos estado escuchando la tertulia, todo lo que han dicho también en plató. ¿Crees que esto, no, sobre todo el tema de que ahora muchos jóvenes decidan no tener hijos, no, muy poco porcentaje, ¿por qué creéis que es, en este caso vosotros que habéis decidido tan jóvenes tener 2 hijas? Pues yo creo que sobre todo es por los valores. Al final el estilo de vida, lo que te han enseñado tus padres, cómo te han educado, lo que tú has visto en tu entorno familiar y sobre todo en tu entorno más cercano de tus amigos, es al final lo que saca. Nosotros vivimos venimos de familias cristianas los dos, nosotros somos católicos y pues creemos en ese estilo de vida en el que pues lo primero es la familia, los valores que te transmiten son pues eso, el amor, el perdón y sobre todo la familia y que la unión hace la fuerza. Y yo creo que ese es el principal, digamos, problema de que al final los jóvenes no tengan o no quieran o no puedan o no vean viable tener hijos. En este caso, solo trabajas tú actualmente. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿No? Porque mucha gente se estará pensando al final, vosotros también tenéis los mismos problemas de no tenéis una casa en propiedad, no tenéis a lo mejor el salario que a vosotros os gustaría, entonces sois el claro ejemplo de que al final se puede hacer, ¿no? ¿Creéis que puede ser muchas veces un poco de excusa, ¿no?, en ciertas personas de no querer tener esa responsabilidad? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Teresa, en que al final es un problema de orden de prioridades. Yo, pues como podéis ver, vivimos bajo un techo, aquí hay televisión, hay sofá, hay coche, hay garaje y hay de todo. A nuestras hijas no le han faltado de nada, a nosotros no le han faltado de nada y hemos podido hacer de todo. Hemos podido viajar, hemos podido salir, cenar y tenemos una vida social, gracias a Dios, bastante activa y que mi hijo no te priva de nada. Al final es un orden de prioridades. No necesitas tener una casa en propiedad para tener hijos, no necesitas tener todo el dinero que te gustaría y cuando ya te canses tener hijos. No hace falta todo eso. Hace falta, pues eso, compromiso. ¿Creéis que muchas veces al final, si tenéis que decir algo, no, lo mejor de ser hijo, en este también ya para despedirnos, ¿qué diríais que es? Pues que la verdad que te dan vida y te dan la energía que a veces te falta, diría yo. Oye, pues qué bonito. ¿Y tú qué dirías? Ya nos despedimos. La fuerza, porque es duro, duermes poco y ya muchos follones, pero bueno, siendo joven pues se lleva mucho mejor. Sara, hay aquí una Bueno, pues persona vamos que a coger cuando, a Elenita y ya nos vamos. Dime, cuando sí. habla Ezequiel le encanta escucharle porque ha sido el profesor suyo. Así que dile a Ezequiel que Sí. está aquí con nosotros Pedro Juan Martín, que fue su profesor, ¿eh? Sí, lo sabe, te está escuchando Pedro Juan, que te está de recuerdo. Pero Juan, feliz Navidad y feliz año. Feliz año. Un saludo y un abrazo enorme. Qué Mucha bueno. suerte. Oye, qué buenos alumnos, que han salido. Buena Oh, remesica, estoy- buena. me buena estoy remesica viniendo buena. arriba, me estoy Qué viniendo casualidad y arriba. el mundo es un pañuelo. Bueno, pues ya aprovechando, profesor, ¿cómo está cambiando la forma en que las familias españolas organizan su día a día para también Claro. este porcentaje de personas jóvenes que no quieren tener hijos? Es muy importante porque esto requiere una estructuración y de hecho muchos investigadores nos advierten de que parece que esta es una sociedad, unos jóvenes, sobre todo en estados infantiles, que tienen todos los juguetes que quieren, etcétera, etcétera, pero no tienen lo más importante en las edades tempranas, que es la atención de los padres.
esto es muy este dato es muy importante porque los padres trabajamos. Entonces, ¿qué es el problema? El problema es que ese déficit de atención después le va a venir a lo largo de toda la vida. Entonces, si lo más importante que podemos hacer, que si no puede estar la madre o el padre, pues tienen que estar trabajando por lo menos un familiar, alguien que lo atienda. El apoyo de la familia es fundamental. Vuelvo al discurso inicial que decía, el Estado nunca puede suplir el valor de la familia se puede concebir de la forma tradicional o de otras formas alternativas, pero de luego son unidas por lazos de sangre y afecto. Es lo que nos tiene a todos marcados. Por eso cuando llegan las situaciones de crisis, por ejemplo, en las crisis económicas, como las que hemos soportado, las que mejor han superado, todas las empresas que mejor han superado las crisis económicas han sido las pymes familiares, que son las que menos despidos han tenido, que son las que han aguantado más sin tener que despedir a sus empleados, porque resisten, aguantan, se juegan a veces hasta el propio patrimonio para no defraudar. Teresa, en tiempos difíciles la familia, ¿no? Sí, al hilo de lo que comentas también pienso que en la actualidad la falta de compromiso, la falta de estabilidad emocional puede ser también una barrera a la hora de tener un hijo, porque como decíamos antes, es una responsabilidad muy grande y si por ejemplo ahora se escucha mucho lo de no, yo no quiero compromiso, no quiero atarme a nadie, como si por ejemplo, bueno, yo estoy casada, como si el matrimonio fuera algo negativo o como si tener hijos te fuera a quitar la vida, porque eso lo he escuchado mucho. Cuando hay una anécdota, si me lo permitís, que me llama mucho la atención, y es que cuando yo voy por mi barrio y me cruzo con una señora mayor, me dice, es que da la vida, y te pones a pensarlo y dices, realmente sí, porque es verdad que duermo poco, no tengo a lo mejor todo el dinero que me gustaría, pero yo veo a mi hijo y aunque suene muy cursi, es que a mí me da la vida. Lo veo sonreír y digo, es que... Lo de dormir poco es temporal. Ya, bueno. Vale. Que luego también dormía poco cuando estudiaba. Exactamente, o cuando salías de fiesta. Exacto. Tengo que meter aquí una cuña porque esto de que da la vida, es cierto, yo he tenido la suerte de ser abuelo por primera vez de mi hijo. Y es verdad. Sí, el 6 de agosto, y la verdad que ese ser humano que ha llegado a la familia es como un torrente de luz, pero es que para llena todos. la casa. Yo llevo a casa a mis padres y es como que todos atentos, digo, madre mía, este niño va a ser un mimado, pero es que todas las miradas van a él y es que llena el espacio, ¿eh? Así. Entonces, vamos a buscar soluciones, porque ya tenemos que concluir. Alonso, ¿cómo podríamos hacer para invertir ese porcentaje? Y que en lugar de 30% que sí están dispuestos a ser papás, sea el 70% de los jóvenes. ¿Qué se necesitaría? Pero, no sé... Menuda pregunta. No, pero mira, cada uno vamos a aportar una solución. Y yo creo que con 4 soluciones, hombre, no vamos a llegar al 50% de porcentaje, pero a lo mejor el 35% sí. A ver, vamos a convencer. Estamos hablando de solucionar un problema estructural prácticamente de muchos años. Y los problemas estructurales necesitan reformas estructurales. Los principales yugos que amenazan España hoy en día son que la línea política no está en línea con la línea de la ciudadanía, o sea, los problemas políticos no atienden a los problemas reales de la calle, ¿cuáles son? Que tenemos un coste de vida en auge cuando realmente nuestra capacidad económica va en la misma media o incluso más para abajo, que tenemos unas dificultades del acceso a la vivienda y que tenemos un panorama económico que no ayuda, junto a una cultura que realmente yo no pienso que ahora realmente seamos vagos, es que pienso que nos quieren hacer vagos. Y pienso que nos quieren hacer vagos porque hemos pasado de sistemas políticos más bien dictatoriales a sistemas políticos falsamente democráticos, falsamente porque lo que pretenden, desde mi punto de vista, es una opinión, es tenernos en un nivel de inteligencia medio, en un nivel económico medio bajo y que no destaquemos por encima. Porque destacar o tener la capacidad de discernir es muy peligroso. Entonces, ¿tú, una solución? Una solución. Una solución. Muy fácil, la que tengo para todo, bajar los impuestos. Bajar los impuestos. No, bueno, sí, eso también, pero es que... De repente me ha dejado... No, a ver, no podemos estar soportando una estructura fiscal como la que tenemos con una capacidad de ingresos como la que tenemos. No es sostenible para que la familia tenga la capacidad de ahorrar. España históricamente ha manifestado su ahorro en la titularidad de la vivienda y ahora mismo lo que tienen los hijos es que van a vivir de los padres hasta que puedan vivir de sus hijos, porque es lo que está pasando. La media de emancipación en España está en 31 años, en 2024. Eso tiene unas consecuencias para la salud mental que da para otra mesa de debate. Sí, mesa de debate. Entonces, en fin,
necesitamos Dime una. realmente que la gente despierte. Que la gente despierte, que Y aprenda a se espabilen, pensar. que sean menos vagos, que fomenten el talento, la creatividad, Que y la que gente... se preocupen por sí mismos, ¿no? Por crecer. Sí, que gobierne el sentido común. Sí. Exactamente. Profesor. Yo, mi apuesta es muy mundana, pero yo apostaría sobre todo por la seguridad laboral. Es decir, que las personas que vayan a tener un hijo tengan una seguridad laboral, una conciliación de su horario de trabajo que le haga compatible lo que es el aspecto de la maternidad o de la paternidad con su desarrollo profesional y personal, y sobre todo que sea empleo garantizado. Para las personas que tienen hijos. Y entonces Exactamente. te saldrán las que no tienen hijos diciendo, ¿y yo por qué no? Ah, bueno, pero hay una cosa en esta vida que sí tenemos que tener muy claro, como sociedad y como cualquier organización. Si yo quiero conseguir este objetivo, tengo que poner el incentivo en la dirección del objetivo. Si yo quiero conseguir este objetivo y es que los jóvenes tengan hijos, tengo que poner el incentivo en la misma línea. Yo no te digo No a puedo ti, incentivar a las dos partes por igual, porque si no, no puedo. nos vamos a lo vago, a lo Efectivamente, fácil pero y si a lo yo quiero rápido. tener un hijo, que por lo menos mi incentivo también esté en el aspecto laboral. Como has pedido solo un aspecto, yo solamente te doy el aspecto laboral. Que es muy importante. Para mí es muy importante. Ten en cuenta que el aspecto laboral muchas veces hay algunos estudios hechos, no concluyentes, pero sí bastante significativos, que muchas mujeres después del periodo de embarazo, al vuelta al trabajo, no mantienen, aun estando fijas, intentan llegar con ella a un acuerdo económico para que abandone el puesto de trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, que por ley se proteja el puesto de trabajo de la mujer, ¿me entiendes? Eso, y con el cáncer de mama igual. Igual. O sea que esto son reivindicaciones que sabes tú que llevamos mucho tiempo haciendo hincapié en ellas. Y con las mayores de 50 también. Tenemos también. también una mesa de debate muy interesante mañana, después de escuchar las palabras de Demi Moore, que nos ha hecho despertar a la sociedad. Teresa, en tu caso, ¿qué faltaría? Un poco quitar ese engaño, esa venda de los ojos de lo que comentaba antes, el pensar que tener un hijo es una limitación. Salir un poco del infantilismo y del egoísmo de vivir solo para uno mismo, para salir de fiesta, para querer ahorrar, para darte todos los caprichos, que eso está muy bien, no digo que no, pero como decía antes, no da la vida. Y pues lo que pasa es que para mi gusto hay un problema, que es que hasta que no lo vives no eres consciente de ello, entonces, no sé, quizás hacer ver que los niños no son una carga. Por eso tu testimonio es tan importante. Como madre joven que ha experimentado que traer hijos al mundo da la vida. Fran, ¿qué falta? ¿Qué podemos aportar? Yo creo que ahorro e inversión. Ahorro vía la obtención de una vivienda, que es la principal fuente de ahorro de los españoles históricamente, e inversión vía incremento de salario. Importante, aquí nos dejamos la variable productividad, que Pedro lo sabe, una variable muy importante, pero incremento de la inversión vía incremento de salarios, es decir, que mejore la calidad del empleo ahí también, por la vía económica, también por la seguridad laboral, pero también por esa vía económica que, como vemos, al final dictan mucho de los salarios medios que tenemos en Europa y que tenemos en otras economías homólogas, y digo homólogas entre comillas. Pues muchísimas gracias, Fran, Teresa, Pedro Juan, Alonso, por estar con nosotros y por aportar tanta información tan interesante, que espero que hayamos despertado algunas conciencias o por lo menos le hayamos hecho reflexionar a los más jóvenes si nos están escuchando, que es muy importante. Gracias.